Bueno, Fernando Amendola te tiró la posta, Sí. Lau. Y bueno, Sí. hablando de grosos, hablando de profesores, hablando de gente con la cual podés aprender. Para vos, Claudio, que decís que hay que aprender de los mejores, tenemos hoy de invitado a una persona muy, muy, muy especial. Bueno, para mí, obviamente, familia, pero más allá de eso, es una persona que muy carismática, es escritor, es periodista, es una persona angelada realmente, con una forma de ser, de contar, de escribir las cosas que hacen que te enganches de una manera adictiva. Así que lo vamos a presentar, él y Lau. Déjenme presentarles a Juan Pablo Bertaza, que está desde Praga. Hola Juanpi, ¿nos escuchás? ¿Nos Co- ves? Sí, perfecto. ¿Cómo andas, Vero? ¿Cuántos elogios? Muchas gracias. No creo merecerlos, pero gracias. Bueno, a mí como que me gusta elogiar. Cuando la gente es buena, que es profesional, es buena, es exitosa, me encanta decirlo, pero lo digo sin culpa, ¿viste? Y lo digo sin ser, a ver, esto sin ser chupamedias, no, lo digo con total conciencia de que para mí es la realidad. O sea, para mí sos un tipo súper exitoso y además muy formado. Bueno, muchas gracias. Le dijo a las chicas, ahí ya le dio vergüenza, Juanpi, Juanpi. Elizabeth Machado te habla. Yo te Hola, conocí, Elizabeth. ¿Cómo andas? ¿Cómo bien, andas, te conocí Antonio? allá por el 2014 y Perfecto. coincido plenamente con lo que dice Vero, porque además hay otras personas que también te conocen y opinan igual que vos, que yo también conozco. Y si te parece, Verónica, Ay, ¿le damos la sorpresa a Juan Pablo? dale. A ver, escuchá, Juan A Pablo, ver. tenemos una sorpresa. Mirá la producción que te armamos, Juan Pablo. A ver, al operador, la sorpresa. Hola, Dios del Olimpo. Beso enorme, Juanpi, se te extraña muchísimo. Hemos compartido noches, mañanas, noticieros, magazine. Un gran compañero, tengo los mejores recuerdos. No sé por dónde andarás en este momento. Seguro que estás por allí, República Checa. Te extraña, la Argentina te extraña. Te leemos. Beso enorme, que tengas un excelente día. No sé si te acordarás de mí. Ah, ¿Te acordás? A ver, Juanpi, ¿quién es? Mónica Ortiz, muy Mónica, fácil. Dios del Olimpo. Dios del Olimpo. Dios Espera, del te Olimpo. pasó, Juanpi, yo que te dije yo me sentí como que te di la mejor presentación y vino Mónica Ortiz y me tiró mi presentación, me la dejó por el piso. Van Bueno, dándote, hola, Dios del Olimpo, ya está, me retiro. Vero, compartimos muchas medianoches con Mónica. Y también me contó algunas anécdotas, como que les tocó dar alguna noticia en algunas elecciones no muy, muy buenas noticias. Sí, bueno, sí, claro, no, pero además eran, digamos, esas elecciones eran maratónicas. Claro. Es interesante empezar por ahí, porque A nunca me ver, pasó eso no sé, me pasaba que estaba 5, 6 horas, 7 horas Ujú. seguidas al aire, y nunca me pasó el tema de cansarme, agotarme de mi propia voz. Era Ah, algo mira. como qué loco, terrible, ¿eh? terrible. ¿Cuántas Y horas bueno, y al ahí aire estaba. me dijiste? ¿Cómo? ¿Cuántas horas hacía al aire de esto de que decís de que te cansaba tu propia voz? No, eran un montón, eran como 5, 6, 7 horas, porque era todo el día con las elecciones y era un trabajo, bueno, muy, muy terrible. Pero con Mónica y con Nahuel, Nahuel es un genio también, hacíamos como el resumen de medianoche de Ujú. CN23 y la verdad que yo también tengo los mejores recuerdos. Era un grupo extraordinario, la pasábamos súper bien y no es fácil a esa hora Ujú. porque, no sé, recuerdo inviernos muy fríos, las calles vacías y nosotros ahí encerraditos y la verdad que la pasábamos muy bien, siempre hacíamos la foto antes de empezar con algún chiste, era muy gracioso, muy genial ese momento, lo recuerdo con mucho cariño, la verdad. Y vos también hiciste hipertexto, ¿no? En CN23. Sí, claro, era mi programa de literatura, Ujú. Es como un Se viaje al ríe, me Es pasado, un viaje encanta al que se pasado. ríe. Ay, Juanpi, me encanta. Me Me encanta encanta, no me lo porque, viste, esperaba. son estas entrevistas que a veces no estás acostumbrado, porque cuando sacas una novela o sacas un libro, estás acostumbrado a que te pregunten de lo último, último, y a veces hacer esta remembranza es como que te trae estos momentos que me gustan muchísimo cuando te sonreís, cuando sonreís hablando, ¿no?
Sí, sí, la verdad que me sorprendieron en serio. Gracias, porque está bueno, está Qué bueno. bueno. No, y ese, ¿sabés qué te quería decir? Que el programa ese fue muy interesante, Sí. Hipertexto, Ujú. porque claro, era un programa de literatura que yo lo propuse en su momento, se me ocurrió, en un canal de noticias, ¿no? Que era CN23. Sí. Y al principio me miraron como un loco, me acuerdo. La primera reacción fue como de entrevista con escritores, como que no me entendían. Y la verdad que después anduvo muy bien y les gustó mucho como a las altas autoridades del canal. Ajá, Tengo como ese recuerdo que se quedaron como impactados. claro. No sé qué se imaginaban al principio cuando no entendían, digamos, de qué iba a ser el programa, pero gustó mucho, la verdad que gustó mucho y después anduvo bien. Así que nada, también fue un gran recuerdo ese, porque tuve grandes escritores como Dolina, por ejemplo. Eso fue Ujú, sí, un gran Qué bien. momento que lo tuvimos a Dolina. claro. Bueno, a Víctor Hugo también entrevistaste, ¿no? Víctor Hugo Víctor Hugo, también, sí, hubo sí. muchos, la verdad que hubo casi todos, Mariana Enríquez Ujú, estuvo, la verdad que, no, pasaron todos, los importantes claro. pasaron todos. Y te hago una Muy- pregunta, Juan Pablo. ¿Ese programa fue la semillita para todos los libros que tenés ahora o ya habías empezado a escribir antes? No, no, ya había empezado, sí. Ya estabas como, era una pasión para vos la literatura, ya en ese Sí, momento. desde siempre. Lo único que puede llegar a ser que hasta ese momento no tenía ninguna novela, Claro. por lo menos publicada, y puede ser digamos, que ayudaran un poco esas entrevistas como para pensar en la idea de la novela, porque es como, dentro de la literatura, o sea, yo empecé con poesía, ¿no? Tengo Poesías. varias Ujú, Sí. poesía. Y la novela es como un tema, porque o sea, tiene diferentes dificultades, pero me parece que la diferencia de la novela es que vendría a ser como un gimnasio, ¿no? En el sentido de que tenés que estar todos los días. Yo siempre digo eso, o sea, si ujú, un día dejas de escribir la claro, novela, cada vez te cuesta más volver. Es como el gimnasio, ¿viste? Un día que no Claro. vas, 2 días que no vas, 3 días que no vas y claro, ya casi que estás afuera, ¿viste? Es claro, así. es cierto. Entonces, eso era muy complicado de la novela y bueno, por suerte salió, ¿no? Qué lindo. ¿Vos sentís que si dejás de escribir, perdés el interés o se va el interés? ¿Sentís eso como que uno se duerme? Digamos, con la novela Sí, particularmente, porque la poesía es más como fugaz, es más de efímera del momento, y sí. la novela requiere como una continuidad muy grande, es como un mundo que creás en el cual tenés que vivir, ¿no? Hay que vivir en ese mundo, y si te alejás, digamos, mucho tiempo, después cuesta mucho retomarlo, cuesta mucho volver, a eso me refiero, entonces por eso lo ideal es escribir todos los días, o no sé, un día por medio si se complica mucho, pero cuanto más tiempo pasa en el medio, más complicado es volver Claro. después a ese pequeño universo que te creaste, ¿no? Sí. Yo lo veo así, por lo menos, sí. Sí, sí, Juanpi, y mira, yo te entiendo y a ver, a grandes rasgos, así lo comparo también, yo al componer canciones, Ujú. compongo y hago la música, y si no hago el demo rápido con los arreglos musicales, después ya pierdo ese interés porque salga la canción. Mm, Es mm. como que si no lo armo rápido, o sea, es como que pierdo el interés. Y después esa pasión que tenía por los arreglos, por escucharla, por todo, se me pasa. Y por ahí después tengo otro tema en la cabeza, otra cosa. Sí, bueno, yo creo que las ideas, Sí, digamos, esto ya hablando de todos los rubros, sí. tienen como una especie de fecha de vencimiento, me parece, ¿no? O Qué sea, importante si a esto vos que se te decís. ocurre algo y pasa un tiempo y nunca lo terminás de plasmar, de desarrollar Ujú, en una forma artística, y a mí me parece que se termina contaminando un poco y se termina como deshaciendo en el aire, ¿no? exacto. Así que me parece que es interesante eso, como que habría que tratar de, en el momento, lo más rápido posible, por lo menos darle una forma. Eso no quiere decir terminarlo, por supuesto, ¿no? Pero sí como canalizarlo en algo Ahí y está. después hacer otro trabajo, pero no dejarlo ir, ¿no? Porque yo creo en eso, como que a veces se vencen las ideas en algún punto. O las escribe otro, que también es terrible. Totalmente. Claro, Cuando se corres Puede el acerca a riesgo. pasar. alguien. Sí, Puede pasar totalmente. Juan sí, claro. Pablo, contanos, vos estás en Praga en este momento. ¿Qué hora Sí, tenés?
Ahora 23:48. Bueno, estamos como que te estamos ahí sacando un ratito de sueño. ¿Sos de dormir No, tarde? ¿Cómo es tu sí, soy rutina en dormidor, no, Praga? no hay ningún problema. Hace, bueno, 2 años que estoy ya en República Checa. Estoy haciendo un doctorado de literatura, digamos, sería literatura argentina sobre Praga, sobre la cultura checa. Estoy trabajando en una radio, o sea, en la radio pública checa, en una sección que transmite en español, ¡Qué pero a veces lindo! hago entrevistas en inglés o en checo. Y la verdad que estoy muy contento porque es una ciudad. Creo que es la ciudad que más me gusta en el mundo, por lo menos de las que conozco. Así que es muy lindo vivir en la ciudad que más me gusta en el mundo, ¿no? Así que muy feliz en ese sentido, Eh, sí. eh, una preguntita Sí, más, ¿me claro. permitís? Pero Pero, no te quiero Eli, robar la entrevista, no, bueno. no, sos súper bienvenida y todo lo que quieras. Me encanta que participes. Hablando de Praga, Juan Pablo, vos dijiste esto. A ver, Praga es una de las pocas ciudades del mundo que te trata mucho mejor como residente que como turista. Sí, sí, sí. Desarrollame este concepto, a ver. Sí, sí. Bueno, después de decirlo, eso me quedé pensando, porque recibí varios comentarios sobre esa frase. Incluso de checos también me la Sí. mencionaron, la Ajá, vieron la entrevista. Es una entrevista que salió en Página 12 y, sí. y me hablaron un poco los mismos checos. Qué Em, gracioso. digamos, yo creo que es así porque, en primer lugar, pasa un poco en muchas ciudades, no quiero Ujú. decir eso, no sé si es la única, eso por ahí es una exageración, Claro, sí, pero sí. sí que Praga es así, porque es una ciudad muy turística Ujú. y vamos a decirlo en estos términos, como es una ciudad tan turística, de alguna manera no necesita cuidar a los turistas. Claro, ¿Sí? ¿Entiende la idea? ahí va, O sí. sea, como tiene tanta llegada de, digamos, de extranjeros que quedan Ujú. fascinados con la ciudad, no necesitan el desgaste que tienen otras ciudades de atraer al turismo, Claro. tratarlo bien. Entonces eso se nota. Y por otra parte, en general, hay como ciertos, siempre se dice, ciertas trampas al turista acá, que básicamente tienen que ver con dos cosas. Los taxis, que son terribles, o sea que casi todos te roban, casi Ujú. sin excepción. Ajá. Eh, Qué y triste. la otra es el cambio de dinero, que es terrible, porque hay como unos cajeros que siempre te roban con el cambio, si no te roba la gente Ah, que bueno, nos te quedamos que hace tranquilos que la no es ayuda. Argentina solamente, Juanpi. No, 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 Em, por eso digo, eso, Mirá el turismo es vos, qué dato complicado. Y por otra curioso. parte, no son checos en general, eso también es cierto, que en Ajá. general son búlgaros o es gente de otra Ah, nacionalidad la que está en ese rubro, y en Mirá. general no son checos, digo, los taxistas, los que cambian dinero. Eso también es interesante, como que recién terminás de entrar en contacto con el checo si estás más tiempo en el país, o en este caso en Praga, ¿no? ujú. Y muy interesante. Vos dijiste recién que estabas en una emisora en español. ¿Allá Sí. se habla habitualmente en español? ¿Cómo tratan el idioma? Bueno, mira, es buena la pregunta porque te diría que es una de las cosas que más me sorprendió Ujú. de, digamos, de la sociedad checa, la cantidad de gente que habla español. Eso Mira, fue algo que realmente me llamó la atención. Después hay algunas explicaciones para dar. A ver, primero, no es que habla todo el mundo claro, sí. tampoco, ¿eh? O sea, Ujú. Ujú. tampoco quiero dar una falsa ilusión, pero Claro. sí que hay mucha más gente de la que uno creería que habla español. Y creo que hay dos explicaciones básicas. Una, y esto puede dolernos un poco al ego, A como ver. siempre lo digo, pero me parece que el español es un idioma relativamente sencillo de aprender como lengua extranjera, Ujú. ¿no? En relación con Claro, otros idiomas al claro. menos, y ni hablar con el checo, que debe ser uno de los más difíciles. Ajá, Y por claro. otra parte, como el checo es un idioma que no se habla mucho en el mundo, por no decir nada, Ujú. em, como que los checos me parece que tienen cierto entrenamiento y cierta destreza en aprender lenguas extranjeras en general y el español en particular. Entonces me parece que se da eso, pero a mí la verdad que me sorprendió gratamente y me, Claro, y me da mucha comodidad me la cantidad imagino. de, digamos, las posibilidades que tengo de comunicarme en español. Entre ellos esta radio, que es la radio checa, la radio pública checa, pero que transmite en varios idiomas, no solo en español, sino también en inglés, ruso, alemán y francés. Pero yo trabajo en la sección de español. Por supuesto, a veces hago entrevistas igual en checo o en inglés, pero por lo menos las notas en sí, cuando salen al aire, Sí. salen en español.
Muy bien. Qué interesante. Suerte. Y ahora, Juanpi, contanos, vos tenés tu primera novela fue Síndrome Praga, ¿no? Síndrome Praga, ¿no? Que vos estuviste en la Yo presentación, estuve que en la fue un presentación de tu momento... libro, todo. Sí. Y a partir, o sea, vos te habías ido a estudiar esta maestría y te enamoraste de Praga. Me gustaría que lo cuentes un poco. Sí, no, en realidad fue así. O A sea, ver, yo gano una beca en sí, el 2017 para escribir esa novela, que es Síndrome Praga, una beca de la UNESCO, que otorga la UNESCO con varias ciudades del mundo, entre ellas Praga. Son 2 meses de residencia donde te pagan todo y solo tenés que preocuparte por escribir. O sea, el sueño del escritor o del artista, que es Ujú. no tener otra preocupación que su propia producción artística, ¿no? Entonces fueron 2 meses maravillosos donde pude conocer, yo ya había venido a Praga, pero pocos días, el sí, típico viaje europeo, ¿no? Que vas a varias ciudades Sí. y había pasado 2, 3 días, me había encantado, pero la había conocido de una manera muy superficial. Y entonces en esos 2 meses, la verdad que pude conocerla mucho mejor. También me encontré con mucha gente interesante y ahí te diría que quedé profundamente enamorado. fascinado. Fascinado. Escribí la novela y internamente te diría que fue como madurando la decisión de yo quiero vivir acá, ¿no? De a poco como que... Ujú. de hecho, me acuerdo que cuando terminaron los 2 meses, no me quería volver. Realmente no me quería volver. Fue muy duro eso, el regreso después de esos 2 meses, ¿no? Recuerdo perfecto la presentación de tu libro en la Feria del Libro de Síndrome de Praga. Mm, Esto que vos contás justamente de enamorarte de una ciudad, tener la posibilidad de escribir sobre la misma, ¿no? sí. De crear una novela, de buscar esos recursos dentro de la ciudad y de comentarlo como alguien, como un extranjero, porque la novela justamente es de Mm, un argentino, ¿sí? Que pretende, ¿sí? Ser un estilo de guía turístico de una ujú. ciudad que quizás no la tiene tan clara, pero salasea bastante. Que no conoce nada, no es que no la tiene clara, no conoce nada, nada de nada, digamos, ¿no? Claro, esa es la idea de la Es novela, o sea, buenísima. y que es algo que no es tan irreal, ¿eh? Porque justamente por lo que decía antes, como es una ciudad tan turística, Praga tiene mucha demanda, bueno, ahora es otro tema, ¿no? Con el COVID, Sí, pero antes tenía mucha demanda de guías de turismo. Y se daba ese fenómeno que por ahí llegaba gente sin ningún tipo de preparación, tampoco estaba regulado el trabajo, cosa que ahora está cambiando lentamente. Y entonces se daba el fenómeno de que venía gente de, no sé, de Budapest, de Berlín, de Latinoamérica, muchos, claro. y japoneses, según me dijeron, muchos Mirá, japoneses, lo cual me sorprendió, y de repente mostraban una ciudad que no conocían, inventaban, sanateaban, como decís vos, y Total, cuando me si no enteré de sabían, eso, claro, ahí si me inventaban, empezó... el libro es buenísimo porque inventa historias. qué genial. Sí. El guía turístico inventa historias de los puentes, se imagina, imagina personajes y la gente se reengancha, los turistas se súper enganchan con este guía Claro. turístico, era como el mejor. Y era un argentino, justamente. Sí, vos sabés, Vero, que yo la verdad es muy loco lo que me pasó, porque creo que hasta ese momento nunca me había interesado demasiado. O sea, viajé bastante, Sí, por suerte, desde chico, pero nunca me había interesado mucho en el tema de los guías de turismo, o casi mira, nada, te diría. Y a partir fue a Praga justamente el tema, como que, primero que necesitaba un tema para escribir la novela, ¿no? sí, Por supuesto, porque era mucha presión también, era claro. poco tiempo y tenía que escribir y tenía que avanzar, entonces se me ocurrió ese tema. Pero vos sabés que lo que te iba a decir es que de a poco fui entrando en el universo y me di cuenta, en primer lugar, que el guía de turismo no es solo guía de turismo, o sea, el guía de turismo es una figura que tiene mucho que ver con el narrador, o sea, es un escritor también el guía de Totalmente. turismo, ¿no? Y es una persona que además en ese sentido también podríamos decir que es un locutor Ujú. y también podríamos decir que es un conductor de un programa de radio, porque tiene que captar la atención del otro, de un grupo, de De un un público, público. ¿no?
En un momento, Vero, vos lo sabés muy bien, en una época, te diría, muy complicada en ese sentido, porque, viste, tenemos tantos estímulos con el Sí, celular, notificaciones, redes sociales, que la verdad que es una competencia muy cruel, ¿no? La del guía de turismo. Y a mí me sigue pasando, ahora está lentamente volviendo. Hoy yo justamente estuve en el centro todo el día, en el centro de Praga, y veía, volví a encontrarme con esas escenas de los guías de turismo. Y es muy fuerte, ¿no? Todo el, digamos, el intento que hacen por llamar la atención. Entonces, claro, a veces el contenido pasa a segundo plano. O sea, no claro, importa tanto el contenido, lo que importa es el show, como pasa en tantos otros trabajos, por otro lado, totalmente. ¿no? Pero se nota mucho en eso y ahí me empezó a fascinar. Y por otra parte, me parece que también es un trabajo que uno podría pensar que ya está casi en peligro de extinción, Mm. ¿no? Yo no sé cuánto va a durar realmente el trabajo de guía de turismo. O sea, por ahí sí sigue subsistiendo un poquito, pero ya con tanta aplicación, tanta tecnología, como que está cayéndose un poco, ¿no? Con Más allá del Google. COVID, digo, el COVID no tiene nada que ver, pero digo, incluso sacando el COVID, Sí, que fue un golpe fuerte Ujú. también, pero sí. digo, sacando todo el tema de la pandemia, me parece que es un trabajo, te diría, romántico en algún punto y Ujú. que lentamente se está acercando a su decadencia, por no decir a su extinción, ¿no? Sí, lamentablemente. Y es un poco como el gondolero en Venecia, ¿viste? Que por Sí, ahí sí, sí, vos te tomás la góndola porque querés que te cante O Sole Mio y querés que te parle en italiano y bueno, vos es como el gustito, ¿viste? Y es sí, algo, sí, como decís vos, más romántico, es como para captar el momento. El sí. guía de turismo no es así, pero cuando encontrás un buen guía y esos que te cuentan historias, es donde verdaderamente le sacás provecho al viaje y donde Bueno, tenés las esto, historias más ricas, más interesantes, lo revivís. Mi hija me diría, pero la totalmente. revivís, mamá. Es Es que así. eso fue lo que me pasó, porque, digamos, yo hice una investigación bastante grande, hice varios Sí, tours que no hubiera hecho si no fuera por la novela, sí, ¿no? Y ahí, bueno, conocí de todo, o sea, hice una investigación bastante grande, me fui enterando de un montón de anécdotas, de cosas que suceden, hasta de ciertas palabras que usan entre ellos, como en código, claro. ciertas estrategias que hay, pero también me pasó que conocí, como decís vos, Vero, guías extraordinarios. Uno de ellos me hice muy amigo hasta el día de hoy, ahora está viviendo en Berlín, que es un español, que es un poco el personaje de Jan Hus en Sí. Síndrome Praga, tiene muchas cosas en común. Y el tipo, la verdad que a mí me pareció fascinante, porque tiene, o sea, primero estudió actuación y tiene una voz increíble, tiene un vozarrón Qué súper importante él, y mira, interesante. justamente como estábamos hablando de la locución y esto de la Sí. impronta del Claro, habla. sí, sí. Sí, sí. Y a su vez estaba muy formado, era muy entretenido, o es muy entretenido. Y una cosa que recuerdo, yo, la verdad que no, vos estuviste, ¿no? ¿Vieron Praga? Siempre, No nunca estuve, más. pero es como que lo conozco, Juanpi, por vos, por ese libro Síndrome Bueno, Praga qué y hasta orgullo, qué Barbie orgullo. también que lo leímos juntas, por la segunda vez lo leí con Barbie Sí, y ella una vez vio una imagen en Chromecast en la tele y era el puente con el farol de la sí. tapa de tu libro. Y Ah, ella me dijo, mamá, esto es Praga. De acá Juan Pablo sacó la foto. Y yo, Mirá vos. ¿sabés lo que hice, Juanpi? Recuerdo perfecto. Le saqué foto a ujú, la imagen de la tele y se la mandé a Juan Pablo claro. por WhatsApp. Le dije, Sí. Juanpi, confirmame si este puente es Praga. Si esto. Y me dijo, Vero, efectivamente. Le dije, Mm, mi hija me lo acaba de qué decir. genial eso. O sea, Sí, es mirá genial, que genial. la narración Sí. tan Ujú, perfecta que la llevó a Barbie a ver una imagen de un montón de ciudades y distinguir que era Praga. claro. Y distinguir que era el puente de donde estaba el guía. Ay, no, no, a mí Qué me impresionó Juan maravilla. Pablo. Y eso habla Mm. mucho de vos. Bueno, la verdad que para mí fue un gran orgullo eso que enterarme de eso y te iba a decir que en Praga hay otra gran atracción que es el reloj astronómico, que es un lugar también muy céntrico y que recibe muchos, está en la novela, que recibe muchos turistas. Y me acuerdo que cuando lo vi a este muchacho que se llama Sergi, que me hice muy amigo, Jan Fuchs para nosotros. me quedó grabado la imagen que el tipo hablaba del reloj Sí, y lo
describía minuciosamente hasta los más mínimos detalles de espaldas al reloj, o sea, mirando a la gente. Y Claro. eso me pareció Y en impresionante. O tu sea, el novela tipo, también lo citas así, sí, 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 en tal la novela cual. está tal cual, porque fue algo que me impresionó mucho. O sea, el tipo lo tenía totalmente registrado en su mente, pero detalle por detalle, Qué y bárbaro. hablaba, y vos, o sea, el público estaba de frente al reloj, y mientras el tipo hablaba, vos lo ibas siguiendo a la perfección, minuciosamente cada detalle que daba. Y ahí me encantó, la verdad que, y ahí dije, bueno, también hay guías interesantes, no son solo los chantas, No, ¿no? Y en claro. la novela aparecen las dos cosas, si te pones a pensar. O sea, también, digo, es como una burla, es como una parodia, pero también es un homenaje. En algún punto hay un homenaje a los guías de turismo. O yo lo entendí así, por lo menos, ¿no? Sí, totalmente. Comparto la idea y comparto esto de la emoción que te pueden transmitir justamente, bueno, desde una historia que quizás no sea verdadera, no sea totalmente certera, que tenga algunos agregados como para darle esto de entretenimiento, esto de quizás una fantasía por hacerlo más recreativo, ¿no? Pero que sea bastante certero. Sí, sí, bueno, supongo que te referís a la, digamos, a la novela. Igual estamos hablando No, mucho no, de la no, estoy anterior. hablando en general. ¿Viste cuando alguien cuenta una historia y la adorna? Que no Sí. necesariamente está mintiendo, pero quizás no No, es no, por tan supuesto. divertida como la está contando. No, pero por supuesto, y además la prueba de eso me parece que es un poco todo esto que estamos viviendo, ¿no? Digo, Sí, la pandemia, si vos 5 años atrás alguien escribía un libro sobre esto, hubiera pasado como algo inverosímil, ¿no? claro. Entonces, muchas veces pasa eso, que la realidad termina siendo más fantasiosa que la ficción en algún punto. Pero a lo que iba es que yo extraño ahora un poco, me gustaría hablar más de Buenos Aires, y Bueno, Buenos Aires aparece más en esta novela, en la claro. nueva, que es Alto en el Cielo. Igual, Velo, tenés razón con lo de la mirada extranjera, porque, digamos, lo que pasa es que la mirada extranjera aparece en las dos novelas, ¿no? En Sí, Síndrome Praga era el argentino que miraba ese país lejano de Europa Central, con todos los cambios culturales, y en esta novela es al revés, es exactamente al revés, o sea, una checa que va a Buenos Aires, que viaja a Buenos Aires y se encuentra, bueno, con todo lo que significa Buenos Aires, con las partes hermosas y con las partes caóticas, ¿no? Con toda la locura también de Buenos Aires. Entonces, es interesante lo que decías, porque me parece que si tuviéramos que buscar un rasgo en común entre las dos novelas, es justamente precisamente ese. la mirada extranjera. Sí, sí. Exacto. El estar el extranjero situado en una ciudad totalmente extraña y que se empieza a Total. nutrir de esa cultura, ¿no? Y que Sí, empieza a descubrir cosas maravillosas y también cosas inéditas, como icónicas, que muy poca gente puede conocer. sí. ¿Y qué le pasa al extranjero cuando empieza a conocer todo eso? Ese empezar a nutrirse de una cultura distinta y te empezás a enamorar ahí. Es un poco quizás como te pasó a vos con Praga. Sí, sí, yo creo que sí, digamos, pueden pasar varias cosas ahí, pero en este caso a mí me interesó mucho trabajar esa mirada extranjera sobre Buenos Aires, Ujú. porque, digamos, yo lo dije ya en varias entrevistas, pero es muy cierto que tuve varios intentos de escribir sobre Buenos Aires y nunca me había salido, ¿no? Porque me parece que tiene una dificultad la ciudad, Buenos Aires, para elegirla como escenario de una historia. Y creo que esa dificultad tiene que ver justamente con la intensidad. Es una ciudad terriblemente intensa, por usar un adjetivo, Sí, y esta intensidad es difícil, me parece, de llevarla al terreno de la ficción, ¿no? De acomodarla en una historia, o por lo menos a mí me pasó eso. Y la paradoja es que recién pude terminar una novela sobre Buenos Aires estando tan lejos. Y a su mm, vez, hablando con otros escritores qué argentinos precioso. que viven fuera de Argentina, me di cuenta que no es una paradoja, que es muy lógico eso, porque a la Tomás distancia, distancia. exactamente, tenés Ay, una sí, Juanpi, perspectiva que totalmente. te permite, primero, escribir sobre lugares concretos, que es algo que uno nunca haría en general en un lugar donde vos vivís y estás permanentemente.
O sea, si vos estás, no sé, 30 años en un lugar, es raro que escribas cosas tan concretas sobre ese lugar, porque ya es parte tuya, no tenés distancia. En cambio, si empezás a tener una perspectiva con respecto a eso, y empieza a aparecer como esa cosa de, yo tenía la necesidad casi de nombrar lugares. Eso fue Sí. muy fuerte durante la escritura de esta novela. Agarraba el Google Maps y empezaba a meterme por San Telmo, empezaba a meterme por el centro, ¿viste? Necesitaba Añorabas nombrar. esos lugares, ¿Cómo? que los añorabas en cierta forma. Por estar Digamos, lejos, quizás en tu novela, ¿viste ese deseo de decir, cuando estás en otro lugar, y te lo digo también habiendo vivido muchos años afuera, esto de sí, extraño, no sé, comer un choripán en tal lugar, o extraño las sí, empanaditas, que es como que necesitas volver a ese lugar, aunque sea en la mente, y vos bueno, teniendo la me parece que posibilidad de tiene ser que ver con eso. escritor, La verdad que me cuesta decirte si era un ¿sí? A extrañar ver, o creo que alcanzaba con eso, me alcanzó con eso, o sea, me pareció muy interesante canalizar ese principio tal vez de nostalgia, que tampoco estoy tan seguro, pero ponele que sí, de canalizarlo escribiendo una historia. Y ahí ya se me fue. O Claro. sea, ¿Y no, te aseguro que qué perdió sitios la de, nostalgia. qué sitios Y estuviste nombrando en este último libro, Alto en el cielo? ¿A dónde te bueno, llevó la imaginación? gracias por la pregunta porque justamente me gusta hablar de lugares concretos. Te voy diciendo, por ejemplo, uno de los más importantes es el Palacio Barolo. sí, El Palacio tremendo. Claro. Barolo, para aquel que no lo sepa, digamos, es un edificio emblemático de Buenos Aires, construido por el arquitecto Mario Palanti, que Ujú. reproduce un poco el universo de la Divina Comedia de Claro, Dante Alighieri, ¿no? Y lo exacto. interesante es que hay como una leyenda urbana Ujú. del Palacio Barolo, que dice como que en realidad se creó ese lugar para llevar las cenizas de Dante Alighieri, para Sí, que no, ¿viste? Para que no se perdieran en todo el contexto de guerra claro. en Europa, las Ujú. cenizas de Dante. Y un poco lo interesante, la novela empieza, o está bastante comenzando la novela, lo del Palacio Barolo, y es como que adelanta un poco lo que va a ser la trama principal de la novela, que es otro envío, otra leyenda, y que no viene en este caso de Italia, sino de Praga, ¿no? Ajá, Eso me parece interesante, cómo de alguna manera las leyendas se van llamando entre sí, claro. y creo que la del Palacio Barolo es como una manera de anunciar lo que va a ser la gran leyenda del libro y el gran puente entre Praga y Buenos Aires. Después otro lugar emblemático que aparece, por supuesto, y que ahora es noticia, Sí. porque digamos, se resolvió un litigio de muchos años, Ujú. el Chalecito de la 9 de Julio, que es un lugar que me parece fascinante de Rarísimo, Buenos Ay, que creo que sí. la mayoría de los porteños no lo conocen, ¿eh? Ni lo vieron. Creo que Aires. uno no presta atención. No. Sí, lo estaban por abrir al público, Juanpi. Mm. Sí, sí, Contanos, sí. Juanpi, de ese chalecito, que es muy, Bueno, muy, esto muy primero la gracioso. coincidencia fue impresionante porque yo, digamos, estoy viviendo hace 2 años en República Checa y lo habré visto por primera vez hace 4 años, o sea, no Sí. hace mucho. Y me acuerdo que estaba caminando por el centro, creo que venía del subte, y de repente levanto la cabeza y mi reacción fue, ¿qué hace eso ahí? ¿What? ¿Qué es? No ¿Cómo entendía llegó nada, o sea, ahí? era como que estaba alucinando, ¿viste? Hay Claro, una casa en el es cielo, digamos. buenísimo. Es una locura, y te juro, a partir de ese momento empecé como a obsesionarme, pero a un nivel patológico. Uy, O sea, me encontraba con gente y solo quería hablar de eso, no me interesaba hablar de otra cosa más que del chalecito, ay, ¿no? Y Bueno, empezaba a preguntar, a leer, terminé haciendo una nota, y lo interesante es que terminé subiendo qué va. a la terraza del chalet para hacer una nota que en su momento era digamos, muy difícil acceder a ese lugar. Ujú. Así que fue algo impresionante. Y lo loco es que esta es la coincidencia mágica de la literatura, que sucede mucho. Apenas sale la novela, se resuelve el litigio Ujú. ese que lleva años, y de Ujú. repente el chalecito sale de las sombras y se Claro, vuelve casi como tremendo. un lugar público, porque de hecho están apareciendo un montón de gente que ahora lo puede ir a visitar. Ujú, Uno claro. de los justamente. nietos de Rafael Díaz, que es el que era el dueño, está dando notas por todos lados. Sí. O sea, ¿Vos fue muy habías loco. encontrado, cuando fuiste, habías encontrado un diario o algo así de uno de los dueños, puede ser? Sí,
Sí, bueno, eso fue lo otro que me impresionó muchísimo y Loquísimo. que eso sí, solo pasa en Argentina. Eso sí, diría que solo pasa en Argentina. O sea, yo hago la nota con dos familiares, dos señoras divinas, Sí. dos familiares de Rafael Díaz. Pegamos muy buena onda. Ujú. De hecho, porque les gustaba mucho leer, empezamos Claro. con la literatura. Yo en ese momento trabajaba en una editorial, así que bueno, hablábamos mucho de eso. Y en un momento me dicen, esto para, de verdad, ahora me acabo de acordar, es la primera vez que lo digo porque me acabo de acordar. Sí, Me estaba yendo, o sea, sí. me estaba yendo del edificio y de repente la señora me dice, como que se acordó, hay una cosa que por ahí te ¡No! interesa. ¿Qué le digo? No, que mira, escribió un diario él y nada, es un diario, pero que está ahí por ahí tirado, no sé, pero por ahí te interesa. Y yo, no, me estás jodiendo. Claro. No, que no me va a interesar. A ver, Y, señora. y, y al otro día me da como una fotocopia del diario y bueno, y acá ya directamente me volví loco porque es un diario que escribió este señor Rafael Díaz. Vamos a contar un poco la historia. Es un hombre valenciano, un inmigrante Sí, que se empezó a ser millonario con la venta de muebles. sí. Digamos, la versión oficial, la historia oficial es que sobre todo fue porque fue uno de los primeros en vender a crédito y que eso le dio como mucha ventaja en el rubro Claro. y Claro. realmente hizo como un emporio de los Ujú. muebles, ¿no? Sí. Entonces el tipo escribe un diario donde habla de sus primeros trabajos. Apenas llega de España, Sí. entonces lo interesante es que menciona negocios, calles de Buenos Aires que ya no Ujú. existen, pero que son conocidos, Sí. por supuesto. Y esto es lo que me vuelve loco, Ay, y creo que en ese momento decido escribir una novela, porque tenía que escribir una novela. No me hace encanta cómo nunca contás. Es que, Juan Pablo, me vuelvo loca es cómo que, contás las mira, cosas. Pero pará, así son escúchame. los libros, así es el libro, o sea, no lo podés largar. Es que Contá, escuchar, Juanpi. no menciona ni una palabra del chalet. Ni una palabra. Nada, Loquísimo. nada. Y yo ahí dije, Loquísimo. tengo que escribir una novela. O sea, no Loquísimo. puedo no escribir una ¿Y novela. cómo no Claro. lo nombra en ningún lado? Igual Aparte ese es el algo tan, misterio. No, tan porque particular. lo que dice la leyenda urbana es que lo hizo para ir a dormir la siesta o algo así, ¿no? Pero es que no es la leyenda urbana, es la versión oficial Es esa. la O sea, la versión oficial. familia lo dice. Claro, ¿No? Y claro. puede ser. Yo siempre digo, yo creo que es cierto. Es cierto porque además es verdad que hoy uno dice Banfield y dice, bueno, Claro. dejate de Ahora joder, no es. tampoco es tan lejos. Claro, Pero es Claro, verdad que en esa época era casi ir a otro país, ¿no? claro, Eso es sí, sí, cierto. absolutamente. sí. Pero, de todas maneras, a mí la idea no me cierra. O sea, no digo que no sea cierta, digo que no me interesa estéticamente. No me cierra Claro, estéticamente. tal Entonces cual. me faltaba algo más y por eso escribí la novela. La Y novela, alucinaste es con verdad el que Chalecito Díaz. sí, no es que explica, esto lo voy a A decir, ver, lo voy a aclarar por las dudas, no es que explica por qué se hace el chalet, Ujú. aunque, bueno, hay algunas inferencias, pero sí explica por qué él se hace millonario. Y no tiene que ver con los muebles, voy a decir eso nada más. Muy bien. Por fortuna. bueno, entonces a todos los que nos están escuchando tienen que comprar Alto en el Cielo, porque esta historia no puede quedar así. No puede quedar así. Es como que necesitas saber qué pasó, cómo se Sí, hizo rico obvio, Rafael Díaz. obvio, obvio. Ya vamos a comprarlo, Juanpi. Los dos quiero, ¿eh? Síndrome Dale. Ese Praga también. es una bomba y Alto en el Los Cielo dos me voy a lo comprar. tenemos acá pendiente. Yo, Juanpi, desde ya salgo, bueno, hoy no porque ya está cerrada la librería, pero te juro que mañana lo posteo en Instagram, Alto en el Cielo de Juan Pablo Bertaza, porque tenés una manera de contar y es tu carisma y tu gran riqueza el enganchar al público, ¿entendés? Esto que decís, me vuelvo loco, y uno se te queda y se empieza a Sí. adelantar y decís, ¡ay, que me cuente! ¿Entendés? Es como, y te pasa eso en el libro, es muy, muy loco, es muy hermoso, realmente. Gracias, Vero, gracias. Y creo que eso también tiene que ver con Buenos Aires, ¿no? Me parece que es una ciudad así, es una ciudad así, o sea, tiene una mezcla de intensidad, de misterio y de la sensación de que todo esto, la sensación de que todo está al alcance de la mano. ¿No? Esto de que de Mm. repente vos haces una nota y te encontrás con un diario que no lo conoce nadie y accedes a un archivo histórico Ujú. sin entender cómo, ¿no? Eso es Buenos Sí, Aires también, eso es Buenos Aires, o sea, es claro. lo malo y lo bueno, tiene las dos cosas, ¿no? Ujú. Qué lindo y qué interesante. Y Juan Pablo, contanos
danos un adelanto, ¿cómo recibió, cómo lanzaste este libro en Praga? ¿No? ¿Cómo fue Bueno, el lanzamiento de este libro? sí, en realidad fue una sensación como bastante extraña, que es la primera vez que saco un libro estando lejos. Claro. El libro todavía no salió en checo, pero va a salir, espero que pronto, espero que el año que viene. Y la verdad que tengo mucha expectativa porque me parece que es una manera también de mostrar Buenos Aires, que yo noto que hay un interés. En general hay un interés muy fuerte por todo lo latinoamericano, me parece, en esta parte del mundo, ¿no? No sé, por ejemplo, Natalia Oreiro es la diosa del Sí, Olimpo acá, sí, para volver a diosa del Olimpo, total, en Rusia, impresionante. la, Ujú. la La aman. Y en aman. República Checa también. Ajá. Entonces hay mucho interés en el idioma, en Ujú. la literatura, en la gastronomía, en la danza, y me parece que en ese sentido hablar de un lugar, no sé, tan céntrico como el Chalecito, o Ujú. Ujú. el Palacio Barolo, o el Palacio de Aguas Corrientes, que es otro lugar Ujú. increíble que aparece Ujú. en la novela, que hay un museo, tiene un museo de inodoros, esto es algo que no se sabe tanto. No. Loquísimo. Todo eso aparece también en la novela y me da mucha expectativa a ver cómo el público checo lo puede, digamos, lo puede asimilar, toda Claro. esa información. Genial. ¿Cómo es el público checo, el lector checo? Uf, a mí me parece que es distinto en el sentido de que por ahí es un poco menos expresivo que nosotros, en primer Mm, lugar, un poco más cara de póker, ¿no? Como que no terminás de saber muy bien, claro. pero, pero me parece que hay también es una persona en general muy abierta, como muy permeable a otras culturas. Eso creo, otra vez, creo que tiene que ver con el Claro. hecho de que República Checa es un país no solo chico o relativamente chico, Ujú. sino también como incrustado en el medio de Europa, ¿no? Claro. Entonces, eso lo vuelve como un país muy permeable a otras culturas, en el buen sentido, ¿eh? Sí, No en sí. el sentido de que imita, porque la verdad que la cultura checa es súper interesante y es muy fuerte, es un país con mucha personalidad, por decirlo de alguna manera, mucha personalidad, que no todos los países la tienen, pero sí que es un país muy abierto a culturas, digamos, internacionales, ¿no? De hecho, digamos, para decirlo de una manera rápida, tuvo varios nombres, porque en su momento fue el Imperio Austrohúngaro, después pasó a ser Checoslovaquia, ahora Sí. República Checa, ya esas mismas nomenclaturas te marcan que tuvo diferentes como contactos y diferentes caldos de cultivo cultural. Y en ese sentido me parece que son muy abiertos a otras formas de pensar, a otros idiomas, así que en ese sentido también me da mucha ilusión la posibilidad de que lean esta novela. Bueno, Juan Pablo, y estamos súper a la expectativa. Ya te digo, para nosotras Alto en el Cielo es un pendiente, lo vamos a leer, lo vamos a comentar desde ya y desde tu mejor versión. Yo creo que tu mejor versión, Juan Pablo, sin duda, han sido estos 2 años, este tiempo que has pasado en Praga, que sigues escribiendo, que de nuevo este interés por Buenos Aires, de en cierta forma volver a tus raíces, pero desde otro lugar. Es muy interesante la Qué lindo lo relación que entre los decís. dos países. Qué lindo lo que decís. Es cierto, totalmente cierto. Me parece que sí, yo también pensé un poco en el nombre del programa y sí, comparto y me gusta mucho esa idea, ¿no? Como de irse para volver Para volver, de otra manera. totalmente. Así que sí, Me comparto acabas de absolutamente. tirar un título para una canción. ¿Cómo, Mm, cómo? Irte para volver. Ah, Me irte inspira para una volver. canción, ¿entendés? Me Escribila, lleva, Vero, me lleva escribila. a un lugar buenísimo. Escribila, pero no tardes, ¿eh? Porque No, no, sí. no, no voy a tardar. No, escúchame, una cosa que quería breve, que Sí, también tiene que ver, que nunca lo dije, para decir algo distinto. Me gusta en todas las entrevistas agregar algo. Que Alto en el Cielo, respecto al título, obviamente hace referencia al chalecito, ujú. sí. pero también, por supuesto, tiene que ver con Aurora, ¿no? Aurora, claro, por supuesto. Claro. Claro, pero por un tema muy interesante que aparece hacia el final de la novela, y esto no quiere decir espolear, pero sí contar algo, que tiene que ver con que José Cura, esto está en YouTube, se puede encontrar en YouTube, dio un concierto en Praga
creo que en el año 2003, en la Casa Municipal, que es un lugar hermoso, medio Arte Nouveau, emblemático de Praga, un lugar fascinante, con muy buena acústica además, y en un momento presenta la canción Aurora, ¿no? Para cantarla. Y es un momento que no lo puedes creer, es hermoso, es un momento de una belleza, de una inspiración del tipo extraordinaria, porque el tipo habla en inglés Sí, sin estar seguro de si los checos lo van a entender. Ya eso me parece fascinante. O sea, dice algo sin saber si lo están entendiendo, Claro. ¿no? Eso es muy interesante. Sí. Y después hace un chiste, el tipo explica lo que quiere decir Aurora y dice, bueno, Aurora es el momento en que sale el sol. Dice, claro, bueno, en este país por ahí no saben lo que eso significa. es verdad. Y todos se empiezan a reír, o sea, el tipo genera como un carisma extraordinario y habla de la importancia de lo que significa Aurora para Argentina, ¿no? Y te Total. digo que es un momento que, o sea, yo lo vi de casualidad, esto también te lo quiero contar, y yo estaba escribiendo, creo mucho en ese tipo de azar de la escritura, estaba escribiendo y me encuentro sin saber cómo con ese video en YouTube en Praga, de José Cura, sobre la canción Aurora. Yo ya venía pensando en el título, Alto en el Cielo, y Qué dije, esto bárbaro. tiene que estar de alguna manera en la novela. Así que nada, para mencionar eso, que el título remite a varias cosas, ¿no? Qué lindo y totalmente algo muy patriota y Aurora es una canción, bueno, es un himno emblemático, lo escuchamos desde chiquitos toda la primaria y toda la primaria cantamos Azulunala, no Sí, entendés lo que es Azulunala y después cuando total. sos grande decís, ah, pará, es Azul un ala, no es Bueno, pero Azulunala, eso me encanta, otra vez es el como el malentendido. descubrimiento de, oh my God. El malentendido es la principal fuente de la literatura. Amo, El, amo, el amo esas malentendido. cosas. Por eso me impacta también tanto. Por eso es una canción interesante, porque genera malentendido. Como José Cura Totalmente. hablando en inglés sin saber si lo entendían. Bueno, cuando estabas contando justamente esto de José Cura, hablando en inglés y saber si los chicos lo entendían, pensé en la canción y se me vino Azulunala, ¿entendés? Es Claro. como que uno canta cuando es chiquito Azulunala, ¿y qué será Azulunala? ¿Un indio? No sé, un africano? No sé, o sea, te da para pensar tantas cosas. Bueno, eso está Aurora textualmente en es la novela, te impresionante. diría. Lo que acabas de mencionar lo pongo creo que textual. Textual en la novela, esa relación, ¿no? Yaka Zulu, no sé, Azulunala, o sea, es como una mezcla rara, ¿viste? Decís, ¿qué será Zulunala? Pero a Así su en el vez, alba, aurora y radial. ¿Qué es irradial? Aurora claro, y radial, pero a su vez, ¿viste? Vero, el peso que tienen esas cosas, porque hoy escuchamos, digamos, 2 segundos de esa canción, A mí me inexorablemente encanta, viajamos a la infancia. O total. sea, o a la escuela, es impresionante el nivel de potencia que tiene eso, ¿no? La Aurora es música muy fuerte, la verdad. es muy fuerte, es muy Es fuerte, muy es muy fuerte. solemne Es también, tiene muy una solemne, es muy solemnidad. fuerte y emocionalmente impacta. Sí, sí, sí. Porque yo recuerdo cuando los chicos iban a la primaria, les ponían todas las mañanas Aurora en una versión lírica, y yo decía, ay, por Dios, sufro, voy a llorar. Las veces que yo he ido, lloraba. Y las profesoras por ahí me miran y digo, no lo puedo evitar, se me caen las Emoción. lágrimas, me emociona Claro. muchísimo. Como la canción de Saludo a la Bandera, ¿viste? Salve Argentina, esa, ay, no, es como, y no es que es triste, sino es tan solemne y tan Sí, valiente, no sé cómo explicarlo, que sí, emociona. sí, 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 Y tal te cual, hablo y tal se me cual. corta la voz y me emociona. Qué Así grande. que, Juanpi, no sé, es como una alegría enorme. Igualmente, Vero, igualmente, sabes que sí. Sí, saludarte. Bueno, estoy como, me emocioné, Sí, se nos emocionó Vero. me emocioné. Mientras traga un Permitítelo, sorbito de agua. Vero, Claro. permitítelo. Sí, Aparte, lo más Juanpi, lindo. sí, Juanpi. Mientras yo te quería agradecer, bueno, la verdad que es un placer justo haber venido hoy, que estabas vos, Juanpi, me encanta escucharte. Hoy Igual, me igual- decía Verónica y me preguntaba con quién me gustaría trabajar, con qué profesional me gustaría trabajar, de los que ya no trabajé, ¿no? Bueno, hoy confirmo, me gustaría trabajar con Juan Pablo Bertaza. Uh, lo mismo digo, lo mismo digo. Genio, un placer. Juanpi, un Igualmente, muchas placer, ya gracias. me recuperé, lo mío es rápido.
Así, me emociono, pero vuelvo, ¿entendés? Pero son Bien, esas bien. emociones lindas, esas Sí. emociones Sí, que por ahí la claro. gente que es muy sensible, como yo, creativa, viste, que vuela, te Mm, transmite y te lleva a lugares muy lindos. mm, mm. Así que ¿Qué te sería de doy, nosotros sin eso, Vero? Ujú, ¡ja! Claro, absolutamente. totalmente. Lau, Encantadísima con la nota, la verdad que a la espera del libro. Lo vamos a leer. Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a vos. Juanpi, enorme alegría. Y bueno, te despedimos Qué rápido diciéndote que que vamos pasó, a ¿eh? leer Siento como Alto que en el fueron 2 cielo. minutos. Y Pasó bueno, y te rapidísimo. dejamos dormir. No hay ningún problema. Pero eso se me pasó rapidísimo y es una buena señal eso, Qué la verdad. Sí, a bueno. nosotros también. Así que nada, el agradecido soy yo, de verdad, un placer y les mando un beso enorme y nada, bueno, les mando todo el amor del mundo y la verdad que me encantó compartir este momento y la charla sobre todo, que es lo más, estas son las cosas más importantes, más allá de los libros y Ujú. todo es poder compartir estos momentos. Estos Así que encuentros, ¿no? A pesar de la sí, distancia física. sí, sí, porque a mí me parece que eso, el arte también lo que genera en última instancia son encuentros. Ujú, ¿No? Uno se olvida de eso, pero el objetivo también tiene que ver con el encuentro, ¿no? claro. Te Total. vas, otra vez eso, me gustó ver esa idea, te vas, ¿no? Te vas para Para crear, volver. necesitas estar solo también, pero para generar otros encuentros que no tenías antes, como Total. este. Total, Juanpi, muchísimas gracias. Un Gracias. genio. Tus últimas palabras encantadas. Me encantaron. Enorme. Eso no, cuídense mucho. Un beso Un Cuídense mucho. abrazo. Gracias, Un un abrazo. beso. Y así nos despedimos. Este aplauso para Juan Pablo, pero también para vos, Eli, porque te quiero dar las gracias. Un súper programón. Una manera, me acompañaste de una manera formidable, Lauri, también, Gracias. con tus comentarios, ya vamos a volver con más noticias, pero qué compañeras, qué lindo programa que fue Sí, hoy. me sentí muy cómoda, muchísimas gracias por la invitación, me sentí regio, esta entrevista fue brutal, me encantó, un capo el chabón. Divino. Juanpi, la verdad que gracias, Laura No, a vos también. por venir. Y un abrazo Y a Claudio. Claudio. Nos vemos el próximo miércoles. Escuchanos tu mejor versión. Chau, hasta el miércoles próximo.